Muy bien, gracias mi hermana Alma por la introducción, por hacernos el recorderis de la primera clase, y a Giselle también por prepararse con estos cantos que nos llenan de fe y de confianza en Dios, porque estamos abordando un tema, ¿verdad?, que sí es muy de nuestra vida, lo que es los temores, el temor, y queremos crecer en fe para que esos temores pues vayan quedando atrás y miremos hacia adelante con un mirar pues hacia adelante sabiendo que el Señor está con nosotros. La semana pasada les dejé una tarea. Recuerden que esto es una clase y estamos aprendiendo y queremos crecer. ¿Quién me dice el pasaje de memoria que dejamos la semana pasada? A ver, estudiantes de la palabra. Amén. ¿Y quién es la valiente? Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si busco el favor si agrado a los hombres, si pues todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Muy bien. Otra Amén. hermana valiente. Amén. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Así es, hermanas. Gracias por compartir y gracias por hacer la tarea, ¿verdad? Recordando, ¿verdad?, que nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino agradar al Señor, agradar a Dios. Muy bien. En esta sesión, nuestra segunda sesión de la serie Temor y Fe, encontrando la paz que tu corazón anhela, el miedo al futuro. Bueno, todavía la tecnología no estoy bien, que se diga. Muy bien. Iniciamos entonces haciendo esta pregunta. Cuando piensas en el futuro, ¿qué sientes? Temor, hablando, ¿verdad? Emoción, ¿qué emoción sientes? ¿Hay alguna emoción que sientas cuando piensas en el futuro? Preocupación, alegría, indiferencia, me da igual, no sé, total. ¿Por qué? Cuando pensamos en el futuro, ¿verdad?, tenemos una mezcla de diferentes pensamientos, sentimientos o emociones. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos qué sigue. Esperamos que la vida tome cierto camino, pero de pronto sucede algo inesperado, lo que sucede, ¿verdad? Nadie sabe lo que va a pasar mañana, ni lo que va a pasar más tarde. No sabemos. Pero muchas veces, pues eso nos puede llenar de temores, nos llena de preocupación o simplemente no le prestamos atención. Simplemente vivimos a lo que venga cada día. Pues bien, la buena noticia es que no todo está perdido. Podemos como seres humanos, por supuesto, ¿verdad?, como nos dijo nuestra hermana Reina en la introducción, tenemos toda clase de temores y es algo que Dios puso en nuestro cuerpo, en nuestra mente, porque si no, pues viviríamos una vida temeraria, como de esas personas que tienen la adrenalina muy, no sé, tienen una adrenalina en su cuerpo que no tienen miedo, no tienen temor a las alturas, no tienen temor a tirarse de esas cosas, saltos altos que se tiran hacia abajo en una cuerda y muchas otras cosas, ¿verdad? No tienen miedo, no tienen ese temor. Mas, sin embargo, pues la mayoría pienso que tenemos ciertos temores y que eso Dios lo ha dejado para que midamos el peligro, para que tengamos
estemos alertas ante los peligros que puedan surgir en nuestra vida. Cuando la incertidumbre surge, que eso es de forma inevitable, que no sabemos, que no podemos evitar, podemos aceptar lo que sigue con fe. Tenemos dos opciones. Aceptamos con fe o podemos resistirnos a las circunstancias luchando por el control y por obtener lo que deseamos. La buena noticia es que seguimos a un Dios que crea la increíble historia de nuestra vida y en quien podemos confiar, ¿verdad? Nosotros como nuevas criaturas que somos, ahora nosotros no vivimos por vista, sino que andamos por fe, ¿verdad? Como nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no sabemos qué nos depara el futuro, mas sin embargo nosotros tenemos esa certeza de que Dios estará con nosotros y de que Dios caminará con nosotros. ¿Qué sucede cuando yo creo que yo tengo el control de todas las cosas? Cuando yo siento que tengo el control. ¿Qué pasa? Pienso que cada día es un derecho y privilegio que merezco. ¿Y qué hace eso? Que yo sienta eso, eso me va a llenar de orgullo, me llena de vanagloria, de pensar de que yo tengo lo que tengo por mis esfuerzos, por mi sacrificio, por todo lo que yo hago, por lo que yo soy. Entonces, pensar de esa manera es pensar que yo tengo el control de todo. Cuando yo pienso que yo tengo el control de las cosas y cuando las cosas no suceden como yo anticipaba, entonces caigo en el autorresentimiento. O sea, puedo llenarme de enojo, puedo llenarme de ira, puedo llenarme de amargura. ¿Por qué? Porque todo se volvió una tragedia y demostré que no pude controlar las cosas. Entonces nos perjudicamos a nosotras mismas. Cuando yo pienso que yo tengo el control, caigo en la tragedia y cuando caigo en la tragedia, todo se vuelve desesperación. Entonces recuerdo que no puedo hacer nada para cambiar mis circunstancias. A veces siento que no hay esperanza para un futuro más brillante y mejor. Todo esto sucede cuando nosotras pensamos o creemos que tenemos el control de nuestra vida, que tenemos el control de las circunstancias, que tenemos el control de todo, de las cosas que pasan en la vida. Pero ¿qué pasa si vemos la otra parte? Cuando Dios está en control, cuando nosotros le damos el control a Dios y cuando nosotros tenemos esa convicción de que Dios es el que tiene el control, ¿qué pasa? Cada día es un regalo de Él. Crecemos en gratitud y agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Hay esperanza en medio de la tragedia y del sufrimiento, porque existe una promesa de que vendrán cosas mejores. Cuando Dios está en control, sabemos que la tragedia es temporal, porque tenemos la promesa de la eternidad. Recordemos que nosotros estamos en este mundo y en este mundo caído desde que el pecado entró al mundo. Entraron muchas cosas como la enfermedad, las tribulaciones y Jesús lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es una promesa que nosotros tenemos, saber que cualquier circunstancia adversa que pase en nuestra vida es temporal. No va a ser eterno, no va a ser para siempre. Mas, sin embargo, tenemos la promesa de la eternidad, de un futuro mejor, de un mañana mejor. Y esto nos debe de llenar siempre de esperanza y de una expectativa positiva, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas que pasan en nuestra vida. ¿Cómo podemos superar nuestro temor al futuro? ¿Quién de nosotros no tiene temor a lo que pueda pasar mañana? Para nuestros hijos,
¿Qué será de nuestros hijos mañana? ¿Cómo crecerán? ¿Cómo estarán en este mundo? Con este mundo que tiene tanta inmoralidad, que este mundo pues lleno de tantos problemas, incluso el sistema mismo, el ecosistema, el mismo ser humano ha dañado el ecosistema. ¿Qué mundo nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cómo pasarán nuestros hijos si ahora nosotros pasamos tantos trabajos, tantos problemas? ¿Qué les espera a nuestros hijos? Y bueno, estamos llenos de tantos temores de toda naturaleza. Tenemos temores a quedar sin un trabajo. Tenemos temores de adquirir una enfermedad. Tenemos temores a crisis de toda índole. Pero, ¿cómo nosotros podemos superar nuestros temores al futuro? 1. La garantía de las promesas de Dios. Frente al temor, busquemos la garantía de estas promesas a la hora de clamar a Dios. Y aquí tenemos una serie de pasajes que nos recuerdan esto. Dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¡Qué promesa! Tomemos entonces, hermanas, y agarremos esas promesas para cuando estemos en momentos difíciles. Que Dios estará con nosotros y confiemos y viviremos entonces tranquilos sin temor del mal. Dice Hechos capítulo 13, versículo 5. Perdón, ahí es Hebreos. Hebreos 13:5. No te desampararé ni te abandonaré. Y miren, aquí está hablando en términos del futuro. Aquí no está hablando en pasado ni en presente, incluso habla del futuro. Dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, tomemos esa promesa del Señor. Otra promesa que nos dice, encontramos en la palabra, Salmos 34:4. Dice, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con todos nuestros temores, con todas nuestras angustias, que ya Él conoce, pero sin embargo, si nosotros se las confesamos, si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va a librar de todos los temores. Jeremías 29:11, que es un pasaje que nos ayuda y nos ha ayudado en momentos de difícil prueba. Dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Qué tremendas promesas que el Señor nos da aquí. Tenemos, dice, un futuro y una esperanza, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Y Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Entonces, pudiéramos hablar, hermanas, de muchos pasajes que nos hablan de la garantía de las promesas del Señor, porque tenemos que saber que el Señor no cambia, que el Señor es inmutable y que el Señor lo que promete, lo cumple, y que Dios es el mismo de ayer, el de hoy y el de mañana. El Señor no cambia y Él no cambia sus promesas. Entonces, creamos en las promesas del Señor. Otra manera de que podemos superar nuestros temores es esperar en la gracia de Dios. Y tenemos nuevamente una serie de pasajes que nos dicen, su presencia nos asegura que vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hebreos 4:16 nos dice que si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, dice que vamos a encontrar misericordia. Y cuando necesitemos esa ayuda, Él será nuestro socorro en el momento oportuno, en el momento en que nosotros necesitemos. Por la gracia de Dios, Dios nos va a socorrer, Dios nos va a ayudar. Otro pasaje que encontramos sobre la gracia de Dios es que el Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Miren la promesa también de esta gracia del Señor, que Él jamás
nos abandona, siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros tengamos un corazón hacia Él, que querramos estar en presencia de Él y hacer lo que Él nos manda para agradarle a Él, entonces Él nunca nos abandonará. Y dice Isaías capítulo 30, versículo 18, por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Mira, hermanas, siéntanse, sintámonos alegres, sintámonos felices, porque nosotros tenemos una esperanza, porque nosotros esperamos en Dios, porque nosotros sabemos que Dios quiere y tiene planes para nosotros. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios tiene control de todo. Miremos entonces hacia el futuro con la gracia que tenemos para las adversidades de hoy. Si hoy nosotros estamos en adversidades, esa gracia es suficiente para hoy, no para mañana. El mañana llegará con una nueva porción de gracia. Entonces, esta es una forma, hermanas, de vivir confiadas en el Señor el día de hoy. Él dice que el mañana traerá su propio afán y el mañana traerá una nueva porción de gracia para nosotras. Su gracia infinita es para sostenernos en medio de la aflicción, en medio del dolor, de la pérdida, de las tragedias que son inevitables en la vida, que nos golpean como un huracán a nuestro corazón. Entonces, vivamos, hermanas, confiando en la gracia del Señor, confiando en la misericordia del Señor y confiando en la compasión del Señor. Y vivamos felices. Dice que vivamos felices, que somos dichosos, porque el Señor siempre estará con nosotros por su gracia y por su amor. Otra forma que nosotros podemos superar todos nuestros temores es aceptar la soberanía de Dios. Saber, hermanas, que Dios está sentado en su trono. Él gobierna. No hay nada que se escape de sus manos. Dice Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Aceptemos la soberanía de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por cambiar las cosas, sino simplemente aceptar que es Dios el que gobierna, que es Dios el que está soberano y que Él hace lo que a Él le place. En Isaías 46, 10 nos dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios cumple sus propósitos. Dios tiene propósitos para nosotros. Y nada de lo que sucede en nuestra vida es con algún despropósito, sino que es para cumplir lo que Dios quiere realizar en nosotros. Salmo 145, versículo 13 nos dice, pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. Así es, hermanas. Entonces nosotros tenemos que aceptar la soberanía de Dios, saber que nada escapa de sus manos, que Dios tiene control de todo. Dios es quien gobierna total y completamente. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué significa? Que Dios usa cada experiencia de nuestra vida para nuestro bien y para su gloria eterna. Así que, hermana, no importa por lo que estemos pasando, encontremos consuelo en saber que toda experiencia buena o mala pasa a través de las manos de Dios. Esto nos debe de llenar de confianza y de seguridad, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso, es un Dios que cumple sus promesas y es un Dios que está en control de todo lo que pasa en nuestra vida. Sea bueno, sea malo, son para nuestra experiencia y también son para qué. Dice, para que su gloria sea manifestada en nosotros. Así que todo lo que sucede en nuestra vida,
cualquier experiencia que usted esté pasando en este momento, sepa que todo pasa a través de las manos del Señor. Cuarta, la fidelidad de Dios. Otra manera, hermana, en la cual nosotras podemos superar todo temor es saber de la fidelidad de Dios. Y aquí tenemos 4 pasajes. Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Dios cumple su palabra. Dios es fiel porque Dios no cambia. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es. Qué palabra, ¿verdad, hermana? Esto nos debe de llenar de mucha seguridad, de saber la fidelidad de Dios. Dice Hebreos 13:5, como anteriormente lo leímos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, ¿verdad? Por eso es que el futuro no nos debe de llenar de preocupaciones, porque dice que tenemos que vivir contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 nos dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así es, hermanas. Debemos de vivir con esta esperanza, con esta confianza, todos los días, cada mañana, saber que las misericordias de Jehová son nuevas y Él, un Dios bondadoso que no falla, que grande es su fidelidad para con nosotros, hoy y siempre, y que Él siempre estará con nosotros, así como dice Salmos, capítulo 23, ¿verdad? Cuando David estaba huyendo, tenía miedo, tenía temor de Saúl, porque Saúl lo andaba persiguiendo, quería matarlo por envidia, porque ya él no iba a ser el rey, el que iba a ser el rey era David. Y David entonces se llenó de temor y David huyó. David andaba huyendo. Pero luego vemos en Salmo 23 lo que él escribe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice: junto a aguas dice, cuando ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la promesa, y esa es parte del carácter de Dios. Conocer esta parte y estos atributos de Dios nos deben de llenar de seguridad, nos deben de llenar de confianza, y debemos aprender a estar firmes, a vivir de una manera que no nos preocupemos por el mañana. El Señor se hará cargo de lo que pase mañana. Si nosotros confiamos en que Dios tiene control de todo y que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito, porque Él quiere cumplir un propósito en nuestra vida. Ahora, hermanas, yo quiero que ustedes, en este momento, voy a volver la diapositiva hacia atrás, pero yo quiero que todas anoten uno de los versículos que acabamos de leer. Póngalo en su Biblia para que se acuerde de confiar en Dios mientras enfrenta su futuro. Yo quiero que ustedes escriban ahora mismo en sus notas uno de estos 4 versículos. Escoja uno. Y lo pone en su Biblia. Cuando usted se sienta en algún problema o que tenga alguna dificultad, recuerde, busque su Biblia y busque este pasaje que usted escribió en esta tarde. Les voy a dejar ahí un minutito para que anoten o escriban el texto y luego lo hagan en una tarjetita y lo pongan en su Biblia. Y cuando estemos en momentos difíciles, recordemos uno de estos pasajes que usted escogió en este momento.
¿Listo? Seguimos, hermanas. Para finalizar, recordemos, hermanas, que las tormentas, cuando las tormentas de la vida pueden abofetearnos, desgarrar nuestros planes e inundarnos con múltiples problemas, muchos de los cuales algunas veces nosotras mismas o uno mismo también se mete en dificultades. Pero recordar, hermanas, que la gracia es la promesa de Dios de que no seremos destruidas. Puede ser que muchas no pasamos por alguna tragedia. Tal vez otras asumimos que Dios solo quiere castigarnos y simplemente estamos esperando la próxima situación trágica con la que nos golpeará. Pensar de esta forma es negativa, es destructiva, es dañina. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que tememos nunca sucede. Muchas veces, hermanas, el pensar en el futuro, muchas veces tenemos pensamientos destructivos porque pensamos cosas negativas. ¿Y esto qué lleva? Que nosotros pensemos en cosas o estos pensamientos que se alojan en nuestra mente, de estos temores hacia el futuro. Esto nos llena de afán, nos llena de ansiedad, nos llena de estrés. Y esto no es bueno para nuestra salud, para nuestra paz, para tener gozo en el día de hoy, sino que estamos pensando y anticipándonos a cosas que muchas veces ni van a suceder porque están en nuestra imaginación. Y con eso debemos de luchar para no permitir que estos temores llenen nuestra cabeza. Muchas veces nosotros tenemos tanto temor que el temor parece que es como un vecino raro, dice, que permitimos que entre a nuestra casa y permitimos que se aloje en nuestra casa. Y muchas veces pues tenemos que aprender, tenemos que superar todos estos temores. No permitamos que estos temores dominen nuestra vida, dominen nuestros pensamientos y dominen nuestros comportamientos, porque muchas veces vivimos siempre atemorizadas. ¿Qué será mañana? ¿Y si quedo sin trabajo? ¿Y si me enfermo? No. Dice la palabra, nosotros tenemos que vivir cada día con gozo, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que el Señor tiene un futuro bueno para nosotros y no permitir que estos pensamientos pues nos destruyan o que pensemos siempre en lo malo, en lo negativo, porque muchas veces, como les digo, y la gran mayoría de las veces, estos temores no se hacen realidad. ¿Por qué? Porque también confiamos en la gracia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios puede cambiar, porque Dios endereza aquello que está torcido, aquello que pueda perjudicarnos, Dios lo cambia, porque Dios quiere el bienestar para nosotras. Entonces nosotras tenemos que aprender a depender de Dios, a depender de ese gran amor de Dios, a agarrar esas promesas que Él nos ha dado, de que Él está con nosotros, de que Él no cambia, de que Él es el mismo, de que Él gobierna, de que Él tiene todo el control, de que Él es todopoderoso, de que Él puede cambiar las cosas y que a través de Él podemos tener mejores días y podemos tener un mejor futuro. Entonces siempre tenemos que vivir con esta esperanza y con esta confianza. La Biblia, hermana, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros sabemos que la palabra de Dios desde principio a fin concluyen de manera gloriosa para el pueblo de Dios. Mientras miramos hacia ese final, predecimos lo siguiente: la gracia de Dios puede alcanzarnos de manera tal que nuestro temor al mal sea cada vez menor. Entonces, hermanas, conocer el carácter de Dios nos llena de esperanza y nos ayuda a estar firmes ante las adversidades y temores. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Él enjugará toda lágrima de sus ojos
y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Recordemos que nosotros en este mundo, en esta tierra, estamos de paso. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros aquí estamos de paso y estamos en un proceso. ¿Para qué? Para vivir eternamente con el Señor. Pero mientras estamos en esta vida, pues vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener diferentes pruebas, tribulaciones. Pero tenemos una esperanza de que allá en la eternidad ya no va a haber más tristeza, ni dolor, ni muerte, ni llanto, porque todo eso ya habrá pasado. Así que esa es la esperanza que nosotras tenemos como cristianas. Y esperar y estar firmes en que Dios es un Dios inmutable, en que nuestro Dios es un Dios que no cambia, en que nuestro Dios quiere siempre lo mejor para nosotras. Entonces aprendamos a vivir el día de hoy con gozo. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en él. El mañana no lo sabemos. Dejemos en manos de Dios y confiemos que el día de mañana vendrá con nuevas bendiciones y con misericordia de Dios que se renuevan cada día para nosotros. Cada día Dios nos da nueva esperanza. Cada día el Señor estará con nosotros. Lo importante es que nunca olvidemos que Dios nunca se aparta de nosotros, que Él siempre estará con nosotros porque Él así lo ha prometido. Cuando Jesús ascendió, Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga. Así que esa es la confianza y la esperanza que debemos de tener, hermanas. No tener temor al futuro, porque el futuro, pues solamente esperemos en Dios, sus misericordias y su gracia, para recibir todo lo que venga y sabiendo que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Quiero leerles este poema que me pareció muy, muy apropiado, muy bonito. Dice así este poema: en la vida diaria caen gotas de lluvia. En la travesía de la vida a menudo hay dolor. Pero amiga mía, no debemos temer, pues el amoroso Salvador siempre cerca está. Nos da la gracia para soportar los problemas que suceden, incluso en ese día que llueve sin cesar. A veces cuando la lluvia le llega a cada cual, sentimos por un momento que no puede verse el sol. Pero Dios te hace una promesa. Levanta la vista y ve el amor que Él nos da a mí y a ti también. Pues, amiga mía, un arco iris aparecerá y las nubes de tormenta de la vida pasarán. Qué bonito poema. Me encantó este poema, muy apropiado para nuestra sesión de hoy. Y hermanas, como nosotras somos estudiantes de la palabra y como nosotras queremos caminar y queremos profundizar y queremos poner nuestra fe en acción, aquí les tengo una tareita para que ustedes realicen en esta semana. 1. Cada vez que te sientas tentada a temerle al futuro, mira el verso que escribiste sobre la fidelidad de Dios. Otra acción que yo quiero que hagamos en esta semana es que escojas una amiga o una hermana para que la alientes, aquella hermana o aquella amiga que en este momento que está pasando dificultades extremas, para que usted la anime y de alguna manera sirva, ya sea llevándole una tarjeta, ya sea que usted misma la haga o que la compre con un verso de ánimo, llevándole una comida, puede llevarle una plantita, puede llevarle una flor, lo que usted desee, pero hágalo. Tenga la intención y hágalo. Aliente, ya sea una amiga, una hermana, que usted sepa que esté pasando por una dificultad difícil, extrema. Hágalo en esta semana. Y también
seguimos memorizando la palabra de Dios. Mateo 6:33. Leamos y memorizamos este pasaje para tener un enfoque correcto. Y también orar sin cesar. Sabemos que tenemos que orar. Nuestra vida debe ser una vida de oración. Pedir a Dios que nos dé una nueva perspectiva frente a los temores y las preocupaciones futuras. Y entregarle a Él todas nuestras preocupaciones. Como Él dice, ¿verdad? Dejar todas nuestras cargas, el afán, la ansiedad. Él sabe por todo lo que nosotros pasamos, pero Él quiere que nosotros se las depositemos a Él, teniendo siempre pues la esperanza de que Él estará con nosotros y de que Él nunca nos abandonará y nunca nos dejará. Así que yo espero, hermanas, que en esta tarde nos hayamos edificado, hayamos salido renovadas nuestra fe, para que aprendamos a despojarnos de todos aquellos temores que muchas veces también nos paralizan, estos temores que a veces no permiten que nosotros crezcamos, que avancemos, y pidámosle al Señor que nos dé siempre las fuerzas para seguir adelante. No importa la situación en la que nos encontremos, en la que estemos, siempre depender de Dios. Saber que Dios tiene control de todo. Cuando yo quiero tener el control, las cosas no van a salir bien. Cuando yo sé y dejo el control a Dios, sé que el Señor va a cambiar las cosas y vamos a tener un mejor futuro y vamos a ver la luz al final del camino. Vamos a ver la luz al final del túnel. No todo está perdido. Dios está con nosotros. Dios nos sostiene. Dios nos ayuda. Y amén. Demos o apoyemos a alguna hermana que esté en alguna situación difícil, alguna amiga, hágalo esta semana. La invito a que lo hagamos. Escoja una hermana, piense en alguien o a una amiga y llévele una tarjeta de ánimo, llévele palabras de ánimo, sírvale y ayúdela también a orar para que ella sienta esa carga también más liberada, porque para eso estamos, para apoyarnos unas a otras y para orar unas por otras y para alentarnos unas a otras. Les recuerdo entonces, hermanas, la próxima semana, nuestra sesión 3, temor a nosotras mismas. Vamos a aprender qué cosas nosotras mismas tenemos temores. Así que las espero también el próximo domingo. Ahora